Violeta Rocha es nicaragüense. Es biblista con maestría en teología por el Instituto Protestante de Francia. Tiene un posgrado en género por la Universidad Centroamericana en Nicaragua. Es doctora en estudios latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano por la Universidad Nacional de Costa Rica. Es docente en distintos espacios educativos de América Latina. Es parte de la comunidad de la Iglesia del Nazareno. Es autora del libro El tejido de la Biblia y la vida, relectura desde la perspectiva de género. Hizo contribuciones para el gran diccionario enciclopédico de la Biblia de la editorial CLIE. Escribió comentarios para la Biblia de Estudios del Mundo Hispano. Es miembro externo de la Comisión Académica de la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana de México. A continuación escucharemos su conferencia Las imágenes de Dios en tiempos de crisis de las democracias y las luchas de las mujeres. Un acercamiento feminista crítico desde el Apocalipsis de Juan. Adelante, estimada Violeta, te escuchamos con mucho entusiasmo. Buenas tardes. He tratado de juntar varias ideas alrededor de este largo título para compartir con ustedes en esta consulta teológica de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. A mi parecer, cabe en uno de los ejes de trabajo para hoy: mujeres, democracia y religión. Por mi experiencia como biblista y teóloga feminista, estoy consciente de la importancia de las imágenes de Dios o la ausencia misma de ellas en procesos donde la desesperanza, la decepción y hasta el hastío nos provocan la forma en que se ejerce el poder, la alta tendencia al autoritarismo, a adoptar una visión uniforme y homogénea de los acontecimientos y de una sola verdad oficial, así como el abuso constante y la violación de los derechos fundamentales que tenemos como personas y aún más allá. Una imagen domesticada de Dios. No es de extrañarse que más de una vez nos hayamos preguntado sobre la necesidad de una intervención divina en favor de quienes están más empobrecidos y sufren todo tipo de violencia. La respuesta probablemente siga siendo la misma. Estas realidades requieren de algún tipo de intervención pública y preguntarnos por qué quienes les toca llevar a cabo tales intervenciones no lo hacen. Los discursos de autoridades de los gobiernos se inscriben cada vez más en el lenguaje religioso y cotidianamente desde el poder se nos presenta esta imagen de Dios domesticado, haciendo uso de la fe del pueblo y convirtiendo a Dios en un fetiche. En estas situaciones, algunas respuestas de mujeres y hombres de fe ha sido también domesticar a Dios, justificando una reacción u opinión a la realidad vivida, sea esto por entender que tal vez es la voluntad de Dios o por el contexto que limita las acciones individuales y colectivas. Basta con evocar las grandes movilizaciones de protesta con que los grupos diversos de mujeres han cuestionado las llamadas democracias de nuestros estados, que en teoría deberían garantizar el bienestar de las grandes mayorías. Estas movilizaciones no solo han sido de mujeres, ya los grupos de pueblos originarios, así como otros, nos han mostrado rostros de una América Latina y el Caribe no solo diverso, sino joven, que manifiestan los malestares, tal como dice la teóloga brasileña Ivonne Guevara, en medio de muchos aspectos de la vida presente, reclamos del pasado y las consecuencias que traen estas experiencias de vida para el mañana. Las calles se volvieron ese espacio público donde caben distintos sectores, edades, diversidades, las palabras, los gestos, las consignas, las representaciones, y algunas llegaron a convertirse en mareas, como la marea verde en Argentina. Estos espacios de la calle han sido controlados y vigilados. Tenemos varios ejemplos de esto.
Los últimos 5 años han marcado aún más el desprestigio de muchos partidos políticos. Se siente la pérdida de legitimidad de ciertos canales institucionales y vemos aumentar el carácter autoritario ante las luchas de las mujeres y otros grupos, constituyendo acciones conservadoras, fundamentalistas y de censura. Estas posiciones autoritaristas y hasta totalitaristas abonan cada vez más al descontento y a la polarización que hacen más lentos y riesgosos algunos procesos que buscan cómo enfrentar lo que el periodista español Manuel Alcántara Sáez ha llamado la fatiga de las democracias. Tal vez el hablar de crisis de las democracias pretendo poner en tensión, que a veces es saludable, una dosis de esperanza, no en el concepto, ya que su definición sigue siendo un escenario en disputa, sino en quienes creemos en la libertad de la acción pública y comprender, develar cómo funcionan estas estrategias de la concentración del poder y por lo tanto de las institucionalidades alrededor de las personas o proyectos que hablan del bienestar común y que van conformando un conjunto de fuerzas en la región donde lo antes criticado por mandatarios de un país a otro se termina adoptando y dándole la legalidad para su funcionamiento. Ejemplos, tenemos varios. Crece la concentración del poder en el Ejecutivo y el poder delegado a sostener liderazgos judiciales y legislativos que mantengan y controlen todo aquello que pueda constituirse en un factor desestabilizante para el status quo, como los medios independientes, cerrar los espacios para la ciudadanía y hacer uso de las fuerzas de seguridad. La militarización en la región se ha acrecentado y con ello los símbolos de la muerte se tornan concretos y apabullantes en unos países más que en otros. En estos mecanismos de contención, léase represivos, las campañas de desprestigio funcionan a la orden del día. Las mujeres, especialmente las mujeres, sabemos de qué hablamos y las repercusiones que tienen estas estrategias para opacar su visibilización y protagonismos, muchas veces en alianzas hasta con enemigos de los mismos regímenes. Una imagen del dios de la propaganda. Asistimos como partícipes y no solo como espectadores al tiempo de propagar, sembrar o extender una ideología o una utopía para un colectivo social. Y estoy consciente de las incomodidades que generan estas palabras, ideologías y propaganda. Propaganda viene del latín propagare y Catherine Joalier, citando a Brown, dice, por primera vez fue utilizado en su sentido sociológico por la Iglesia Católica, implicaba la difusión de las ideas para este sistema, una formación de generación por cultivo. En el siglo XVII se usó para referirse a la propagación sistemática de creencias, valores y prácticas de la Iglesia Católica. Desde el siglo pasado se dio un uso generalizado, utilizándose para describir tácticas persuasivas utilizadas durante la Primera Guerra Mundial y los regímenes totalitarios que vinieron después. Así que además de domesticar a Dios, se le usa para la propaganda con el uso de símbolos para sugerir y controlar opiniones e ideas, cambiar acciones públicas en una línea determinada. Por ello, los pactos o alianzas con otros sectores de poder, como el religioso, debe ser parte de un análisis integral de lo que ocurre en el continente. Los poderes construyen al enemigo, entendido este como la pluralidad de ideas y de deseos, la libertad de decidir, el diálogo no violento, la memoria del pasado que tiene varias voces porque no hay una sola historia, los derechos a una vida digna,
Esto y más, sumido en el contexto de desigualdad económica y limitaciones casi siempre extremas. Se vuelve frecuente escuchar: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, cerrando así un círculo de alianzas coyunturales. El desencanto, la desilusión, la desesperanza son sentimientos que crecen y que presentan, a mi manera de ver, distintos escenarios de posible acción o de ninguna en un medio donde quiere imperar una sola voz. El Latino Barómetro de los años 2018 y 2019, sus informes mostraron una tendencia para los regímenes autoritarios. Este es un informe que se hace en 22 países de Latinoamérica. En febrero de este año, su directora, Marta Lago, dijo que la mayor crisis que vive América Latina es la desconfianza con los otros y con instituciones públicas lejanas a la gente, como el Parlamento, los partidos políticos, el sistema judicial y el gobierno. Otro escenario es el de la indiferencia y el sentimiento de impotencia que impide hasta el contrastar información, y escuchamos cada vez más: no escucho, no veo noticias. Un escenario conocido es el de la polarización y confrontación y lo efectivas que han resultado los fake news y la posverdad. Otro escenario más es el de la constitución de las contrapoderes a través de la oposición, la opinión pública, así como la capacidad crítica y propositiva que tengan para sumar a desencantados, indiferentes y enfoques múltiples para enfrentar los poderes locales, nacionales, regionales, conscientes de que la democracia mundial también ha sufrido un retroceso sin precedentes. La definición del filósofo argentino-mexicano Horacio Cerruti sobre contrapoder puede resultar útil. El término debe entenderse para los fines de la nueva filosofía de la historia latinoamericana, con el significado crítico de enjuiciamiento sistemático del fenómeno del poder en el marco de las luchas sociales por la libertad, la justicia y los derechos humanos. Recordaba a una biblista dominicana que escribió una tesis sobre el poder del contrapoder en Marcos 10, del 32 al 45, con una propuesta en cuanto a relaciones de poder de acuerdo a Jesús. Una imagen agotada de Dios. El agotamiento es uno de los sentimientos y reacciones que nos inundan. No solamente hay un agotamiento de modelos en distintos aspectos, sino en la forma en que percibimos a Dios y en su accionar en la historia humana. Este agotamiento se refuerza cada vez que vemos con frustración el accionar de políticos cristianos en la política, casados con el sistema y divorciados del pueblo. Esto no quiero que la hermana Betania se sienta aludida por esto, pero hemos visto esto frecuentemente. El cuestionamiento de las imágenes de Dios no es nuevo. Le debemos mucho a teólogas feministas que prestaron atención a esto, como Rosemary Radford Reuter, entre otras. Una imagen agotada de Dios nos pone frente a un Dios oculto y silenciado que no nos hace tener sueños ni visiones. Luis Armando Hernández Cuevas, filósofo político mexicano, plantea que hay que agotar el mito democrático, preguntándose cómo procesos contemporáneos como la xenofobia, los crímenes de odio, la inhospitalidad, por supuesto, parte de su contexto, es preciso pensar cómo es que dichos procesos se originan y alimentan bajo el ambiente de una democracia que está adquiriendo formas totalitarias. Resulta interesante dicho planteamiento situándolo en cada contexto. Agotar el mito implica pensar que todo discurso sobre el fundamento del vínculo social democrático en la mayoría de las ocasiones solo pretende justificarse
así, a través de figuras que terminan por situarse en un ámbito teológico político. Esta justificación dependerá del ejercicio de exclusión, injusticia y violencia que emplace en su proceder. Y cierra cita. Lo que queda claro de esta afirmación es que es necesario repensar todo mito fundador, que bajo conceptos utilizados en las retóricas políticas dominantes coopte la libertad. Incluso las figuras del héroe, del mártir, apelan a un análisis crítico. El mito no solo propone un sentido, sino que también impone modelos a imitar desde la propia identificación con el mismo y el compromiso, muchas veces sin cuestionarlo. Por último, quiero dejar una imagen de Dios desafiante, una imagen rebelde de Dios. La imagen del Dios rebelde radica en la memoria colectiva de los principios de justicia, misericordia y libertad. Esta memoria colectiva que nos enseña a leer las realidades y aprender a estar conectadas para sostener la esperanza. No hay otra forma de sostener la esperanza si no es tomándonos de las manos para defender la alegre rebeldía. Ante la demostración de poder en momentos de crisis o fatiga, liderazgos personalistas, carismáticos u icónicos, pero que también son autoritarios, conservadores en temas de valores, encontramos también a liderazgos aparentemente modernizantes en economía que parecen tener mucha popularidad. ¿Cómo se resiste a esta fascinación por los liderazgos carismáticos, icónicos? ¿La rebeldía bastará para hacer frente a esta fascinación? ¿De dónde viene la fascinación por el poder? Lo más inquietante es cómo las demostraciones de poder desde la función pública pueden tener escondida una carga de fascinación o representación simbólica para la sociedad. Compartimos en común antecedentes de un pasado autoritario que se impone con mayor fuerza aún, haciendo que esa simbología del poder esté presente en nuestros imaginarios. John French y Bertrand Raven, psicólogos sociales, han definido 5 componentes del poder: la coerción, es decir, la posibilidad de amenazar; las estrategias de refuerzo, la capacidad de recompensar; la legitimidad, vinculada a la autoridad y la jerarquía; la referencia, y en particular el carisma; y finalmente, experiencia relacionada con las habilidades. El poder se convierte entonces fácilmente en un objeto de deseo, pero particularmente especial, como explica Tomás Hobbes en Leviatán. Y cito: la causa es que el objeto del deseo del hombre no es gozar de una vez y por un solo momento, sino hacer seguro para siempre el camino de su futuro deseo. También pongo en primer plano como inclinación general de toda la humanidad un deseo perpetuo e incesante de adquirir poder tras poder, deseo que solo cesa con la muerte. Y cierro cita. Esta fascinación del poder, que puede también ser leída como el poder de la fascinación, no resulta ajena en los relatos bíblicos y la interpretación misma de la Biblia. Esta acumulación y concentración del poder de poderes lo encontramos en el Apocalipsis de Juan durante el gobierno de Domiciano, que busca cómo dar coraje y esperanza a las comunidades cristianas que viven en un sistema totalitario y opresivo, cuya manifestación más visible es la promoción del culto imperial, una forma de dar origen a mitos fundadores para el sostenimiento de dicho sistema y donde las disidencias no son permitidas. Juan de Patmos es invitado a interpretar lo que pasa en el centro urbano de Asia Menor a las 7 iglesias,
donde los capítulos 2 al 3 muestran que el efecto positivo de la propaganda del culto imperial al interior de las iglesias. El uso de la apocalíptica construye un universo simbólico. Lo hace así para que puedan entenderle quienes están enfrentados al poder y al dominio de un imperio, una religión y un sistema. Como dice Elizabeth Schussler Fiorenza, la articulación de imágenes políticos mitológicas buscan apelar a la imaginación de la audiencia. Edward Arendt lo confirma diciendo que los símbolos e imágenes despiertan la imaginación y apelan a los sentimientos y a las emociones, involucrando al lector. Por esto resulta apasionante la relectura bíblica, pues toda la historia bíblica es una secuencia de dramas, choques y conflictos, periodos de fidelidad e infidelidad a Dios por parte del pueblo y de sus líderes políticos y religiosos, como dice Tomás Parra Sánchez. Los poderes ejercen una cierta fascinación hasta por lo monstruoso. Los excesos de riqueza, dominio, fuerza y violencia son imaginables por cualquier audiencia lectora, por ser grotescos. Las bestias y la figura femenina alineada con lo monstruoso nos hace pensar en lo que afirma Timothy Bill: el monstruo es a la vez demonizado y deificado, revelando un profundo sentido de ambivalencia acerca de la relación entre lo monstruoso y lo divino e intensificando el sentido de la paradoja. Cierra cita. Como comunidad lectora, ante la fuerza y el poder simbólico de estas imágenes, nos preguntamos cómo enfrentarles, cómo resistir la violencia y la seducción que pueden ejercer las mismas. El encuentro con la gran prostituta de Babilonia muestra este poder seductor que despierta los deseos del hombre y que el ángel inmediatamente le interpela diciendo: ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17:7. Tina Pippin acertadamente explica: el deseo es controlado por la explicación que da el ángel de la gran prostituta y de la bestia y sobre la escena de su muerte violenta y destrucción, como lo dice el verso 16. El detalle de la muerte es también grotesco, reflejando el odio hacia el poder imperial. Sin embargo, hay que releer con sospecha estas figuras femeninas en el texto del Apocalipsis, porque si bien hay un espacio para las mujeres, la representación que se hace de ellas es discutible. Una lectura de género y feminista entendido como lo político en el Apocalipsis es fundamental, porque aún la interpretación de dicho libro sigue siendo un campo de batalla. Por eso, la mujer del capítulo 12 es señalada por su apariencia monstruosa, llamativa y por ser un signo. Es esta mujer que aún en medio de la persecución del dragón y la amenaza de la bestia, sigue resistiendo. Y es esa mujer la que nunca adora a la bestia, a pesar o a diferencia de los adoradores en Apocalipsis 13, 4 y 14, 9 al 11. Concluyendo, tenemos muchos desafíos en tiempos difíciles. Hay que desmontar estas imágenes de Dios que acompañan procesos que amenazan la libertad y la dignidad de las personas. La propaganda imperial en el Apocalipsis se apoyaba en la construcción de imaginarios colectivos, valores y prácticas que afectaban las relaciones sociales y la vida del pueblo. Integrarse al sistema puede resultar la mayor tentación. Tal vez la oración de Jesús: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, en Juan 17:15, necesita ser releída a la luz de las vivencias de cada quien. Gracias.